Bueno, ahí las debe de estar grabando y regresamos a nuestro espacio donde escribimos. Entonces yo te decía, el suelo en general tiene partículas granulares, en medio de esas partículas granulares tiene huecos y en medio de los huecos puede ser que exista agua o otros líquidos o puede ser que exista aire, eh, en general una mezcla de gases. Entonces, si nosotros lográramos agitar a esos componentes, ya sea que los hiciéramos para arriba y para abajo, hasta que los pudiéramos separar o decantar, bueno, lo que nos quedaría sería esas tres fases. Una fase sólida, que usualmente pues, ponemos en la parte inferior, una fase líquida, que es agua, prácticamente agua, a excepción de pues, algunas zonas en donde se llegan a colar algunos otros compuestos, y una fase gaseosa. Bueno, ya ves que el aire que respiramos pues no es oxígeno, sino que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Es una mezcla de nitrógeno con dióxido de carbono, con otros elementos. Y bueno, resulta que estas fases de los suelos, nosotros las podemos acotar. Si podemos hacer esa abstracción de dividirla, pues resulta que nosotros podríamos acotar esas dimensiones y decir, ah, pues mira, tenemos dos formas muy sencillas de comunicarnos, ¿no? O de entender algunos materiales. Una es por su peso y otra es por su volumen. Entonces, pues el peso de los sólidos lo podemos abreviar como WS, el peso del agua lo podemos abreviar como WW, y el peso de la muestra, pues como peso de la muestra, una M de muestra. El aire, bueno, pues no pesa, ¿no? El aire no pesa para cálculos de ingeniería civil o de ingeniería en cimentaciones, ¿no? Eh, si bien es cierto que el aire pesa, pero para los astrónomos, para nosotros, pues, si vamos y ponemos una báscula y queremos pesar el aire, pues vamos a obtener un registro. Y con respecto al volumen, pues podríamos mencionar que hay un volumen de sólidos y algo que le podríamos decir volumen de vacíos o volumen de los huecos. Ojo, el volumen de los huecos puede ser que esté lleno de volumen de aire o puede ser que esté lleno de volumen de agua. Y eso pues va a depender también de las condiciones hidráulicas del sitio donde queremos analizar un suelo. Fíjate que, bueno, creo que por ahí en Classroom tienen este mismo esquema. Les pedí por ahí que se lo podían pues pasar a su cuaderno, porque en muchas ocasiones, pues, al tratar de hacerlo rápido nos quedan medio feas las letras. O alguien me va a decir, no, pues a usted siempre le queda fea la letra, ¿no? Pero, pero bueno, probablemente lo tengas un poquito más bonito ahí en tu cuaderno. Y a partir de esos pesos y volúmenes, pues nosotros podemos establecer algunas relaciones para tratar, entre comillas, de entender al suelo, porque es un material natural. Ahora, ese tratar de entenderlo en algunas ocasiones nos va a llevar a tratar de recuperar muestras de él. Y nosotros decíamos en la sesión anterior de que pues podemos hacer una excavación y llevar al laboratorio una bolsa con un poco del suelo. Ahora, en el llevarlo en una bolsa pues nos da una muestra alterada. Y otra opción es tratar de labrar un cubo del material y llevarlo al laboratorio para que de ese cubo se logren obtener algunos cilindros. Y esos cilindros, bueno, los podamos comprimir con una máquina de compresión y medir una curva, una gráfica esfuerzo de formación. Eso se llamarían propiedades mecánicas del suelo. Deformabilidad, resistencia al esfuerzo cortante y algunas otras propiedades. Pero antes de llegar a esos temas, yo creo que vale la pena pasar por algo que se llaman propiedades básicas o propiedades índice y que son como que las formas sencillas de identificar a un suelo. Si alguien de nosotros tuviera que hoy asistir a un hospital por algún dolor, pues probablemente primero nos examine el doctor y después nos mandaría tal vez hacer una prueba de sangre o una prueba de orina, una prueba sencilla, y después nos mandaría hacer una prueba ya más compleja, ¿no? Que esas son las que se hacen en las muestras inalteradas. Una muestra inalterada. Bueno, las pruebas sencillas es como sacarte sangre. En muchas ocasiones, al saber cuánta azúcar hay en tu sangre, o al saber cuánta grasa hay en tu sangre, o al saber cuánta creatinina hay en tu sangre, pues los doctores ya se dan una gran idea de tu salud.
Bueno, pues en el caso de los suelos, hay algunas propiedades como es el eh, contenido de agua, que nos da una gran idea de cómo se está comportando un suelo. Y ese contenido de agua nosotros lo obtenemos al dividir el peso del agua entre el peso de los sólidos y multiplicarlo por un 100%, ¿no? Para que sea fácil de leer. Fíjate que, ¿cómo se obtiene ese peso de agua en laboratorio? Bueno, pues que una de estas muestras, ya sea alterada o inalterada, cualquiera de las dos, se puede meter dentro de una cápsula o dentro de un recipiente, normalmente se le dice cápsula, pero es un recipiente, una charolita, y en esa charolita se coloca un poco de suelo, y ese suelo se pesa en una báscula electrónica. Y por aquí la báscula electrónica nos dice, pues por decirte algo, 3.18 gramos. Entonces, fíjate, ahí nos hace referencia de que la báscula electrónica que usemos en el laboratorio tiene que tener una aproximación de centésimas de gramo. Por eso a veces se vuelven un poquito caras. De hecho, para la escuela, pues yo estaba por ahí proponiendo alguna forma de, pues, de hacer alguna rifa para lograr obtener otras básculas, porque pues las que tenemos ya no sirven, ¿no? Entonces, bueno, esos equipos pues, me requieren una cierta precisión de centésimas de gramo. Bueno, ya que la pesaste de forma inicial, como llegó del campo, pues resulta que hay que meter esa muestra al horno. Y esa muestrita la metemos en un horno de convección. Ese horno de convección lo que va a hacer es de que va a calentar a la muestra hasta 100 grados centígrados por 24 horas. Bueno, tú recordarás qué le pasa al agua a 100 grados centígrados. Y lo que le pasa es de que se evapora. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en esas 24 horas? Pues que el agua interna del suelo se evapore y que solamente nos quedemos con sólidos. ¿Para qué? Pues para poder sacarlo después de 24 horas con nuestra muestra ahora seca y volver a pesarla dentro de una báscula digital y que tal vez ahora nos dé otro cierto peso en gramos. ¿Cuál va a ser el nuevo peso? Pues va a ser el peso solamente de los sólidos. El agua ya se evaporó, ya se fue. Ah, bueno, pues entonces con esa diferencia de pesos, yo podría establecer cuál es el contenido de agua. Y para eso, bueno, pues por ahí arribita tenemos la expresión de la fórmula de contenido de agua. Fíjate que, pues tal vez algunas pues sí, unas arenas, tal vez reportarán contenidos de agua de entre 8% hasta un 35%. Tal vez algunos limos, pues lleguen a reportar contenidos de agua desde un 15% hasta algunos casos extremos, pues tal vez hasta un 85 o un 90%. Una arena limosa, pues lo lógico es de que reportemos valores intermedios, ¿no? Pero fíjate que esos, digamos que sería la mayoría de los tipos de suelos. Incluso las gravas podrían reportar hasta valores un poquito más bajos. Ahora, si te das cuenta, estos valores, pues nos hablan de un margen entre 0 y 100. Es como que lo lógico entre 0 y 100. Desgraciadamente en nuestro país, en la Ciudad de México, en la zona de Texcoco, en donde está el aeropuerto, pues resulta que no tenemos esos valores, sino que tenemos valores mucho más altos. Entonces eso nos llevó a que en los primeros congresos de mecánica de suelos, cuando iban los mexicanos y reportaban que nosotros teníamos algunas arcillas en la Ciudad de México, donde reportábamos, por decirte algo, 280% de humedad, bueno, pues se salía de los valores lógicos, ¿no? Entonces, en algunos congresos internacionales llegaron a tachar a los mexicanos de que pues, estaban mal, ¿no? No, no les creas, son mexicanos, ¿no? Y de seguro se equivocaron en el punto decimal, ya los conozco, son mexicanos, de seguro aquí va un punto decimal y es un 28.0. Y pues no, la realidad es de que no. La realidad es de que tuvo que venir algunos investigadores internacionales como Terzaghi, como
Casa Grande, como Taylor, aquí a la Ciudad de México, al lago de Texcoco, y se dieron cuenta de que nuestro país llega a experimentar valores muy altos de contenido de agua. Y esos valores tan altos, pues de forma muy simple, si nos le quedamos viendo esta expresión, pues lo que significa es de que hay 2.8 partes de agua entre una parte de sólidos. Y si nosotros hacemos esa división y la multiplicamos por 100, bueno, pues vamos a llegar a ese valor de 280% de contenido de humedad. Entonces, 2.8 partes de agua por una de sólidos. Eso nos habla de que es un material que tiene mucha agua. Y si tiene mucha agua, pues va a ser más fácil de entenderlo, prácticamente que no tiene resistencia, prácticamente que su peso volumétrico se parece mucho al del agua, y bueno, muchas otras cosas. Entonces, fíjate, las arcillas, unas arcillas, digamos, normales, tal vez normales, pues tal vez lo lógico es de que lleguen a presentar contenidos de agua tal vez de un 40% hasta un 100%. Pero te decía, tal vez en la Ciudad de México llegamos a tener de 300 o incluso superiores, 350 de contenido de humedad. Después se dieron cuenta que los japoneses también están igual, ¿no? Los japoneses también llegan a reportar valores de 300, de 400. Y también hay unos pues, lugares en Boston o en algunos otros sitios donde llegan a reportar esos valores. Aquí en México, en Coatzacoalcos, ¿no? Ahora, esos valores tan altos pues nos abrieron los ojos y nos dieron a entender pues de que nuestro suelo en México pues era bastante malito y bastante difícil de entender. Bueno, hay algunas otras propiedades que también nos dan mucho de entender acerca de un suelo. Una de ellas es el peso volumétrico. Fíjate que el peso volumétrico, su nombre lo dice, peso volumétrico, pues es una relación entre el peso y el volumen. ¿De qué? Pues de la muestra, ¿no? Y esta relación de peso volumétrico es una de las más importantes. Nada más que déjame te comento que hay pues algún problema con nuestro sistema de medición. Fíjate que nosotros en nuestro país estamos tal vez acostumbrados a decir, oye, ¿tú cuánto pesas? Y te dice, ah, pues yo peso 80 kilos. Y en realidad los kilos no es un sistema de pesos, es masa. Pero nos veríamos muy payasos, honestamente, si le dijéramos a esa persona, no, no es cierto, eso es masa, dímelo en newtons, ¿no? Eh, Nos van a decir, ah, ya vino tu cuate el intenso, ¿no? Bueno, la realidad es de que no podemos hablar en un lenguaje científico y en uno coloquial. Entonces, en realidad, en muchas ocasiones este tema de peso volumétrico lo terminamos solucionando al hablar de densidad. La densidad es como que una cantidad prima del peso volumétrico. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, pues bueno, en muchas ocasiones habrás escuchado cuánto pesa el agua. Y yo por ahí te lo dejé en la nota de Classroom. Yo te decía, fíjate, la densidad del agua, esa la podemos conocer como un kilo. Un kilo de agua es el equivalente a un litro. Si lo multiplicamos por 1000, pues nos va a dar que una tonelada de agua, o sea, 1000 kilos de agua, ocupan un espacio de un metro cúbico. ¿Cómo lo tendríamos que hacer para describirlo en este sistema de peso volumétrico, o sea, en gama del agua? Bueno, pues tendríamos que multiplicarlo por la gravedad. Ya ves que Newton hace unos 300 años nos dejó su segunda ley de Newton y nos dice que la fuerza que mueve un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la masa que está en kilos, que está en toneladas, si yo la acelero hacia el centro de la Tierra, es decir, si le genero una aceleración igual a la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, bueno, pues resulta que voy a lograr obtener el peso y peso volumétrico. ¿Eso qué significa? Que si yo multiplico una tonelada por 9.81, pues voy a llegar a que el peso volumétrico del agua es de 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Ahora, hay una realidad que a pesar de que estas deberían de ser las unidades que deberíamos de utilizar, kilonewtons por metro cúbico, pues la realidad es de que no lo hacemos, ¿no? En nuestro país y en muchos otros países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, no lo hacemos. Y probablemente si yo te preguntara, oye, tú te sabes, tú eres un alumno
de quinto, de sexto semestre de arquitectura, entonces a fuerzas te sabes el peso volumétrico del concreto, ¿no? A fuerzas te sabes el peso volumétrico del acero. Y si yo te lo preguntara, bueno, pues tú me dirías, el peso volumétrico de un concreto, pues pesa 2.4 toneladas por cada metro cúbico, o 2.400 kilos, ¿no? Un concreto armado, vamos a ponerle por aquí que es armado, porque no es lo mismo que fuera concreto simple, ¿no? Si no lleva armado es como del orden de 2.1. Bueno, y resulta que también yo te preguntaría, ¿cuánto es el peso volumétrico del acero? Y seguramente tú me dirás, bueno, pues 7.85 toneladas por cada metro cúbico. Bueno, porque son valores que tú manejas en tus materias de estructuras, ¿no? Entonces por eso te las sabes. Pero mira, algo curioso, estás usando unidades de masa. Eso es parte de nuestro problema latinoamericano y de muchos otros países, que solemos confundir densidad con peso volumétrico. No hay mayor problema, nada más hay que acotarlo, entenderlo y saber que ese peso volumétrico en realidad debería de ser como 10 veces superior. Es decir, el peso volumétrico del concreto debería de ser de 24 kilonewtons por cada metro cúbico y es lo que deberíamos de manejar, ¿no? En lugar de 2.4 toneladas metro cúbico. Y el peso volumétrico del acero es del orden de unos 78.5 kilonewtons por metro cúbico. Ahora, honestamente, también sería muy intenso de nuestra parte llamarle al que nos vende el cemento y decirle, oye, eh, eh, quiero, quiero 10 kilonewtons de cemento. Pues no nos va a entender. En cambio, si le decimos, quiero una tonelada de cemento, ahí sí nos entiende. Bueno, ya, comentario acerca de los pesos volumétricos, deberían de ser en kilonewtons metro cúbicos, pero nuestra realidad, nuestro sistema práctico es de que lo manejamos en masas, ¿no? Como si fueran densidades. Bueno, ahora, pasando de esa aclaración, pues resulta que en los suelos, me quedo por aquí, en los suelos, pues nuestros pesos volumétricos o nuestras densidades deben de ser, pues en ese mismo orden de magnitudes. Si yo te decía que la arcilla de la Ciudad de México se parece mucho al agua, pues entonces eso nos hace pensar que, y última vez que lo menciono, que el peso volumétrico de una arcilla, ojo, en estas unidades raras que tenemos nosotros, el peso volumétrico de una arcilla, pues tal vez lo podríamos asociar a 1.2, una arcilla blanda, ¿no? Una CDMX. 1.2 toneladas por cada metro cúbico. Fíjate, se parece mucho al peso volumétrico del agua, 1.2 contra 1. Y eso se parece porque 3 partes de ese suelo son de agua. Entonces, por eso voy a tener un peso volumétrico bajo. Ojo, hay otros suelos, los que tienen mucha grava, los que tienen mucha arena, y entonces, pues, si lo comparáramos, pues tal vez un peso volumétrico de grava, grava con arena, muy densa. ¿Qué quiere decir? Que los huecos que deja la grava son rellenados por la arena y que probablemente los huecos que deje la arena son rellenados con un material más finito como un limo, como una arcilla, pues eso tal vez nos llevaría a pensar de que ese suelo podría pesar del orden de 2 o 2.1 toneladas por cada metro cúbico. ¿Ok? Entonces, en este rango de valores debemos encontrar al resto de los suelos, los que tienen más granos y los que tienen agua de forma intermedia. ¿Eso a dónde nos lleva? Ah, pues que tal vez el peso volumétrico de un tepetate o de una arena limosa, pues pueda andar del orden de 1.8 toneladas por cada metro cúbico. Tal vez el peso volumétrico de un limo de baja compresibilidad, pues tal vez ande del orden de 1.4, 1.5 toneladas por cada metro cúbico. Y si te das cuenta, mira, esos valores que te acabo de colocar, pues también nosotros, si fuéramos investigadores, lo podríamos llevar al término que deberíamos de usar, de kilonewtons. ¿Qué quiere decir?
que ese peso volumétrico de esa arcilla, si lo multiplicamos por 9.8, pues nos llevaría a 11 punto y algo. Vamos, déjame sacar mi calculadora. 1.2 por 9.81 me va a dar 11.72 kilonewtons por cada metro cúbico. Ojo, esta forma de medirlo en kilonewtons, pues sería una notación científica. O sea, probablemente alguien de ustedes se quiera dedicar a la investigación. Puede ser que alguien me diga, yo no me voy a dedicar a investigar suelos. No, pero probablemente alguien de ustedes se dedique a hacer investigación de monumentos históricos. Y cuando presentas tu investigación de monumentos históricos, pues tienes que utilizar Sistema Internacional de Unidades. Y eso te llevaría a utilizar ese valor en Sistema Internacional de Unidades. Pongamos ese mismo valor, prácticamente si lo multiplico por 10, pues tal vez nos daría de 15 kilonewtons por cada metro cúbico. El caso de un tepetate, tal vez unos 18 kilonewtons por cada metro cúbico. Y el caso de una arena con grava, pues probablemente nos lleve a un valor de 20 kilonewtons por cada metro cúbico. Ahora, es importante, y por eso te lo voy a poner de otro colorcito, es importante que veas de cuál es el límite de un suelo. Si alguien en algún momento te vende que un suelo llega a tener la idea, ¿no? Si alguien te vende la idea de que un suelo puede tener un peso volumétrico de 30 kilonewtons metro cúbico, te está mintiendo. ¿Por qué te estaría mintiendo? Porque fíjate, te estaría diciendo que tiene un suelo que es más denso o que es más pesado que el concreto. Eso es una mentira, ¿no? O sea, el concreto es una roca suave, es una roca que hacemos los humanos. Entonces, pues es una roca suavecita. No puede ser que un suelo que es degradado de las rocas, que es producto de la desintegración de las rocas, tenga un peso mayor. Entonces, por eso nosotros le diríamos, oye, tú me estás mintiendo, ¿no? No es cierto eso que dices, me estás vendiendo espejitos. De la misma forma, pues sería muy iluso de nuestra parte creer que un suelo puede tener un peso volumétrico de 2.8 toneladas metro cúbico. No, otra vez, ¿por qué? Pues porque tiene que ser menor al peso de una roca. Y por lo menos, no sé si ustedes llevaron geología o no, pero por lo menos me debo de saber el peso de la roca artificial que nosotros hacemos, que es el concreto. Es decir, 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces, no puedo tener un suelo que pesa más que lo que pesa una roca. Ya está. Ok. Ahora, ya por ahí encontré cuál es el límite del valor de un suelo, ¿no? Probablemente haya materiales que pesen más, sí, pero tienen que ser pues diferentes, ¿no? Ya sea hechos por el humano, como el acero, que tiene un peso mayor, pero es, para hacer acero, pues no es nada fácil, ¿no? O una roca, por acá puede andar una roca que sí pese más. Pero bueno, pues tal vez una roca, pues sí te llegue a presentar un peso volumétrico de 3.3 toneladas metro cúbico, pero una roca sana. Si está fisurada, pues va a empezar a bajar su valor de peso. Si esa roca fue una ígnea extrusiva que aceptó agua o que aceptó aire a la hora que se solidificó, pues no va a alcanzar esos valores. Bueno, entonces ya por ahí establecimos un límite. Ahora, el otro límite, yo te decía, que es el peso volumétrico del agua. ¿Cuál es el otro límite? Pues 1 tonelada por metro cúbico o 10 kilonewtons por metro cúbico. No puedo tener ni más bajos ni más altos de ese rango. Ahí está el rango para pesos volumétricos de suelos, ¿no? Ahora, yo por aquí te anotaba que ese, bueno, me faltó tal vez la E de científica, cienti, científica, me faltó la E. Pero hay otras formas que lo manejamos, ¿no? Yo te decía, tal vez en obra solemos decir 1 tonelada por metro cúbico, 1.5 toneladas por metro cúbico. Y resulta que también, pues tenemos otro margen de acción que es en el laboratorio. Y en muchas ocasiones, dentro de los laboratorios, pues se manejan cantidades mucho más pequeñitas. Y lo bueno que tenemos en nuestro sistema de obra, nuestro sistema técnico, alguien diría que esto se llama sistema técnico,
Bueno, dentro de ese sistema técnico, resulta que el peso volumétrico o la densidad de esa arcilla nos va a dar el mismo valor, pero ahora en gramos por centímetro cúbico. Es decir, la conversión está fácil, ¿no? 1.5 gramos por cada centímetro cúbico, 1.8 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces te darás cuenta de que lo de arriba y lo de abajo se parecen mucho, porque las unidades de obra en toneladas y metros cúbicos son las mismas de un laboratorio en gramos y centímetros cúbicos. En esta relación, no en todas. Cuando manejemos presiones, ahí cambia. Pero para pesos volumétricos, eh, tonelada por metro cúbico es lo mismo que gramos entre centímetros cúbicos. Y probablemente eso pues habría que comprobarlo. Usualmente en una clase pues normal lo comprobamos. Ahora tal vez por el tiempo nomás te lo dejo planteado. Y mira, tú recordarás que en un metro cúbico mide un metro por un metro por un metro. Eso significa que en un metro hay 100 divisiones para encontrar 100 centímetros. 100 centímetros. Y en el otro sentido, otras 100 divisiones, y hacia arriba va a haber 100 divisiones. ¿Eso qué significa? Pues que en un metro cúbico hay 100 por 100 por 100, ¿no? 100 por 100 por 100, pues hay un millón de centímetros cúbicos. Y si cada uno de esos cuadritos chiquitos que mide un centímetro cúbico pesa un gramo, bueno, pues resulta que voy a multiplicar un gramo por un millón, me va a dar, si lo multiplico por 1000, me van a quedar kilos. Si lo multiplico otra vuelta por 1000, me van a quedar toneladas. Entonces, 1000, un millón de gramos, un millón de gramos pesa, no, un millón de centímetros cúbicos, perdón, centímetros cúbicos pesan un millón de gramos. Ahora, ese millón de gramos equivalen a 1000 kilogramos y equivalen a una tonelada. Entonces, por esa razón, yo puedo decir que una tonelada por cada metro cúbico vale lo mismo que un gramo por centímetro cúbico. Bueno, eh, ya está. Nada más en esta forma de medir, ¿no? Ahora, fíjate, tú probablemente me digas, oiga, profesor, pero eh, usted nos escribió siete o más propiedades que debemos de saber de los suelos, pero estas dos son de las más importantes. Esas dos son de las más importantes. Peso volumétrico, peso volumétrico o densidad y contenido de agua. Ahora, hay otras, y las otras yo creo que te las voy a anotar aquí tal vez de una forma más simplificada, que se llama densidad de sólidos. La densidad de sólidos me relaciona el peso de los sólidos con el volumen de los sólidos y el peso volumétrico del agua. ¿Qué significa ese valor? La densidad de sólidos trata de decirme qué tan pesados o qué tan ligeros son los puros granos, las puras partículas sólidas. ¿Y por qué? Ah, pues porque las partículas sólidas no son las mismas si vienen de materia orgánica o si vienen de minerales. Si viene de materia orgánica, pues lo lógico es de que mi densidad de sólidos llegue a tener valores bajos. Tal vez yo te hablaría de un 2.3, de un 2.5, ¿sale? En cambio, si mis partículas sólidas vienen de rocas y rocas oscuras, pues probablemente yo llegue a tener valores de densidades sólidas de 2.9 o algo similar. Y en medio, pues voy a tener una combinación. Al fin y al cabo, tú ya platicamos de eso en alguna otra ocasión. El suelo es la degradación de las rocas, pero también alimentados por materia orgánica. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo una densidad de sólidos de 2.7. Bueno, pues que sí tiene las partes sólidas, tiene un componente mineral, pero también materia orgánica. Ahora, ¿podría presentarse valores más altos? Sí, inclusive también aquí en la Ciudad de México hemos reportado tal vez valores de densidad de sólidos de 3.15, y eso no significa que nuestro suelo sea puramente mineral,
sino que en algunas ocasiones está contaminado por sales, minerales, o sea, por desechos de carbonatos de calcio, por desechos de haluros que están disueltos en el agua y que eso provoca que aumente la densidad de sólidos. Es una propiedad útil, sobre todo para calcular deformaciones y cuando veamos con consolidación. Bueno, hay otra propiedad que vio por ahí, te escribí, que se llama relación de vacíos. Esta también es muy útil para saber cuánto se va a aplastar un suelo. Tenemos que saber cuántos son los huecos que tiene de forma inicial, por eso relacionamos el volumen de vacíos con el volumen de sólidos, y a qué nueva relación de vacíos va a terminar por llegar. Valores típicos de esta relación, ya tal vez yo te diría que 0.3 para suelos muy compactos, muy compactos, para suelos muy compactos. En cambio, tal vez un suelo que tiene una relación de vacíos de 3.5, pues ya nos estará diciendo de que está un poco bofo, un poco suelto. A alguno que tiene una relación de vacíos de 8, ya nos está hablando de que está muy suelto, muy, muy suelto, muy bofo. Y pues para que te des una idea, tal vez en la zona de Aragón o del aeropuerto podamos encontrar valores de 11, pero pues estamos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces somos raritos. Eh, entre más pequeño sea ese valor, significa que menos deformaciones va a presentar. Otra cantidad importante que por ahí te anoté es el grado de saturación. El grado de saturación, hay dos fórmulas que me podría encontrar. El volumen del agua entre el volumen de los vacíos. ¿Qué significa que estemos saturados? Pues significaría que estaríamos sin tiempo. En este caso, GW significa saturación de agua. Saturación de agua. Entonces, ¿qué significa? Los huecos que tiene el suelo, ¿cuántos de ellos están rellenos de agua? Si yo veo que tengo un grado de saturación de 1 o de 100%, significa que todos sus huecos están llenos de agua. Y si yo tengo un grado de saturación de 0, significa que es un suelo totalmente seco. Entre más agua, pues más problemas, ¿no? Te digo, puede ser que yo me encuentre esta fórmula o puede ser que me la encuentre multiplicada por 100. Yo creo que eso es lo de menos y entenderás de que si la multiplico por 100 me da un valor en porcentaje. Bueno, y creo que la última propiedad que yo te dije, bueno, y último comentario acerca de este me faltó. Fíjate que yo te he dicho por ahí que nosotros vivimos en lo que fue un lago. Entonces, el suelo que está debajo del agua, debajo de donde hay todavía agua, a ese nivel se le llama nivel de aguas freáticas. Vamos a ponerle por aquí eso. A ese nivel donde si hacemos alguna excavación ya encontramos agua, nada más que no me deja. Si hacemos alguna excavación ya encontramos nivel de aguas freáticas. Bueno, el suelo que está por debajo, lo más lógico es de que esté 100% saturado. Saturado. Y en cambio el suelo que está por arriba está parcialmente saturado. ¿Qué quiere decir? Que puede tener de 0 a 100% de grado de saturación. Pero por debajo del NAF va a estar 100% saturado. Y la última propiedad que te anoté creo que es la porosidad. La porosidad es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de la muestra. Bueno, esas cantidades ya por ahí las tienes anotadas. Yo creo que no tienes inconveniente en, pues, en retomarlas, ya sea que de las notas que te pasé o de alguna publicación. Bueno, y con eso, usualmente, pues hacemos algunas relaciones basándonos en este esquemita. Yo creo que ese esquemita nos permite ver mucha luz acerca de un suelo, nos permite imaginarnos cosas. Y cada suelo tiene su propio esquema. Y entonces, en lugar de escribir peso de la muestra, voy a escribir su peso de la muestra. En lugar de escribir peso del agua, voy a escribir el peso del agua de esa muestra. En lugar de escribir peso de sólidos, el peso de sólidos de esa muestra. Y te darás cuenta de que podemos entenderlo mejor. Bueno, entonces, pues para eso, pues hay que hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios, y pues te voy a dar algunos. Mira, yo creo que como primera acción, te podrías imaginar esto. Más que te lo imagines, quisiera que vieras un par de
pues de herramientas que tengo por aquí, nada más déjame ver la cámara. Vamos a decirle que me quiero mover hacia acá y que quiero iniciar mi video. Bueno, ahí estamos. Ustedes saben que estamos a distancia y que en mi casa pues no debo de tener bueno, usualmente no tenemos cosas pues muchas cosas de trabajo de la escuela, ¿no? Fíjense, esto es un cacho, un tramo de tubo Shelby. Este tramo de tubo Shelby es algo que se puede meter en el suelo por medio de una maquinaria. La maquinaria lo que hace, esta es una pieza deformada y pues tal vez por eso la tengo. La maquinaria embona la cuerda del tubo Shelby y después la maquinaria tiene el poder de meterlo a presión en el terreno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchas exploraciones las hacemos haciendo una excavación y recuperando muestras de forma directa, hay otras a las que no llegamos. Y en alguna sesión platicaremos a fondo de cómo sacar muestras profundas, pero yo creo que con eso sí te puedes dar la idea de que podemos meter tubos de acero adentro del suelo y recuperar muestras. Y esta muestra equivale al cubo del que yo te hablaba al inicio de nuestra sesión. Esta, bueno, en realidad esto es más largo, mide 80 centímetros. Lo que recupere lo puedo cortar y llevármelo al laboratorio y lo que quede, pues digamos que lo sigo amarrando a la tubería y lo sigo metiendo en otro sitio. Bueno, esta muestra de tubo Shelby, ahorita está vacía, pero en su momento tuvo aquí adentro suelo, pues en laboratorio la podemos sacar. La podemos sacar por medio de meterle un tubo, una placa, y esa placa va sacando al exterior poco a poco mi muestra. Ya que la recupero, que la recupero, pues puedo hacerle una serie de pruebas. Puedo cortarla y hacerle un montón de pruebas, ¿no? Pero me interesaba que te imaginaras eso. Ahora, ya que te lo imaginaste, pues podemos hacer algún ejemplito en el que consideremos eso, ¿no? Que llegó una muestra al laboratorio y que esa muestra se le practicó una serie de pruebas. Mira, vamos, te la quiero dibujar. Fíjense. Vamos a ponerle por aquí que vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 01. Y que llegó al laboratorio una muestra de suelo que tiene un cierto diámetro y una cierta elevación. Ya se pudo extraer del contenedor y resulta que esa muestra tiene una elevación de 25 centímetros, por ahí pues, muy parecida a la que yo te mostré, 25 centímetros, que tiene en su diámetro un diámetro de 10 centímetros y que cuando llegó al laboratorio se detectó que tenía un peso de la muestra con suelo húmedo que pesaba 3.500, 3.540 gramos y que se metió completita al laboratorio y tiene un peso de suelo seco de 3.070 gramos. Bueno, y se sabe que ese suelo, por otras muestras, se sabe que tiene una densidad de sólidos de 2.70, que es 2.72, que es un valor un poco común, ¿no? Bueno, entonces yo le podría, tal vez a alguien que no nos vio al día de hoy, le pondríamos que estos son nuestros datos. Y a partir de esos datos, pues habría que construir el esquema de las fases. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Resulta que yo te dije que cualquier suelo, nosotros nos lo podemos imaginar como sus componentes, pero ahora un poco separados, ¿no? Y que vamos a tener algo que se llama fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Y que de esos componentes, pues probablemente nosotros sepamos algunos de ellos. En este caso, pues tal vez nosotros sabemos el peso de la muestra. El peso de la muestra inicial fue 3.540 gramos. Ese es el peso de la muestra, ¿no? Ya quedamos de que el aire no pesa nada. Bueno,
pero que lo metieron al horno y después de pasar 24 horas a 100 grados centígrados, pues resulta que lo que quedó, o sea, los sólidos que quedaron, tienen un peso de 3070 gramos. Eso pues nos permitiría, tal vez de forma muy gráfica, y por eso nos ayuda, de forma muy gráfica en este esquema, pues identificar cuánto pesa el agua que se evaporó. Y entonces pues, nos llevaría a restar 3540 menos 3070. Y me parece que eso nos va a dar una diferencia de 470 gramos. 470 gramos, eso es lo que pesa el agua. Ah, pues ahí hay algo interesante, ¿no? Que resulta que si el peso del agua es de 470 gramos, pues entonces nosotros podríamos tratar de inferir cuál es su volumen. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos cuál es el peso volumétrico del agua. Fíjate, el peso volumétrico del agua, sabemos de que es, alguien diría que es densidad, bueno, ya platicamos de eso, ¿no? Que es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Y que a su vez ese peso volumétrico lo obtuvieron de peso del agua entre volumen del agua. Ah, pues de ahí puedo despejar el volumen. Y entonces me va a quedar que el volumen del agua es igual a, eh, a peso del agua entre 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que mi volumen del agua me va a dar de 470 gramos entre 1 gramo por centímetro cúbico. Y alguien de ustedes me va a decir, pues no tiene chiste, ¿no? Dividir entre uno, pues me vuelve a dar lo mismo. Sí te vuelve a dar lo mismo, pero las unidades se van a simplificar. Ya ves que el de arriba va en gramos sobre 1 y el de abajo va en gramos por centímetro cúbico. Si nosotros aplicamos la famosísima regla del sándwich, gramos entre 1 entre gramos entre centímetro cúbico, pues nos diría extremos por extremos, medios por medios. Y eso nos llevaría a tener gramos arriba y gramos puntos centímetros cúbicos abajo. Se simplifican los gramos. Ah, caray. No, perdón. Gramos, los centímetros cúbicos van arriba. Gramos centímetro cúbico. Se simplifican los gramos y pues resulta que nuestro volumen ahora es de 470 centímetros cúbicos. Y tiene lógica, ¿no? Es un volumen. Entonces, esa cantidad ahora se la puedo escribir del lado de los volúmenes. Es decir, acá, 470 centímetros cúbicos. Del lado del volumen. Ahora, del lado de los pesos, pues ya tenemos nuestro esquema completo. Pero me hace falta saber, pues, otros volúmenes, ¿no? Y hay uno que nosotros pues, podemos identificar y alguien de ustedes me dirá, pues está muy fácil, ¿no? Podemos sacar el volumen de la muestra. Perdón, déjame borrar esto y te lo pongo tal vez de otro colorcito. Pues resulta que es muy fácil determinar el volumen de esa muestra porque es un cilindro, ¿no? A mí en la primaria me dijeron, no, pues es que el cilindro, el volumen de un cilindro, lo podemos obtener si sabemos su área superior y si esa área la multiplicamos por la profundidad, ¿no? Y bueno, pues el volumen del área lo podemos calcular a su vez como pi por diámetro entre 4, por diámetro al cuadrado entre 4, o como pi por radio, cualquiera de las dos, ¿no? Te voy a poner que el área de ese cilindro, lo puedo calcular como pi por diámetro al cuadrado entre 4, o también lo podría multiplicar como pi por radio al cuadrado. Y resulta que si hago esa operación, me voy a dar cuenta que es 10 al cuadrado por pi entre 4, pues me da un área superior de 78.54 centímetros cuadrados. Ahora, si quiero sacar su volumen, pues resulta que mi expresión del volumen de la muestra va a ser el área de la base, que ya me la sé, por la altura, es decir, 78.54 por centímetros cuadrados por una elevación de 25 centímetros. Y eso nos va a dar un volumen de la muestra de
1963. 1963 centímetros cúbicos. Ah, pues se lo escribo, ¿no? Mira, es el volumen de toda la muestra. 1963, punto 5. Ahora, ahí como que tenemos un par de incógnitas, ¿no? ¿Cuál es el volumen del gas y cuál es el volumen de los sólidos? Bueno, pues ese par de incógnitas lo vamos a responder con una de ellas, porque fíjate que nos dieron como dato que la densidad de sólidos vale 2.72. Y a su vez, yo sé de las fórmulas, o que ustedes tienen por ahí a la mano, nosotros sabemos que la densidad de sólidos se puede calcular como el peso de los sólidos entre el volumen de sólidos por el peso volumétrico del agua, en condiciones estandarizadas, ¿no? Bueno, ok. Ahora, de esa expresión, si lo que me hace falta es el volumen de sólidos, bueno, pues entonces yo podría despejar de esa expresión el volumen de sólidos. Y entonces me quedaría que el volumen de sólidos va a ser igual. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y ahora lo que está multiplicando va a bajar dividiendo, ¿no? Entonces, volumen de sólidos igual a peso de sólidos entre densidad de sólidos por gamma cero. Ok, pues resulta que esta expresión, pues nada más me queda sustituirla, ¿no? Volumen de sólidos va a ser igual a 3070 gramos entre la densidad de sólidos que nos la dieron como dato, 2.72, y el peso volumétrico del agua en condiciones ideales, es decir, 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Ok? Ah, pues esa división me va a dar 1128, 1128.7. Ah, pues entonces tomo ese valor y lo sustituyo en mi esquema. Para eso hicimos los esquemas, ¿no? Para encontrar los valores de cada fase. Es decir, los sólidos de ese suelo ocupan un volumen de 1128.7 centímetros cúbicos. Ah, pues entonces ya está muy fácil, ¿no? Porque fíjate que gracias a ese par de valores que ya encontramos, pues resulta que va a ser muy fácil identificar cuál es el volumen del aire. Lo podríamos hacer como una simple resta. Si a 1963.5 le resto los 1128.7 que acabo de encontrar y le resto también los 470 centímetros cúbicos del agua, pues resulta que me da que el volumen del aire vale 364.8 centímetros cúbicos. Y entonces ya tengo acotado todo mi esquema. ¿Cuánto, cuánto volumen ocupa el aire? ¿Cuánto volumen ocupa el agua? ¿Y cuánto volumen ocupa los sólidos? Probablemente habrás visto por ahí en las notas que tú escribiste que el volumen de vacíos es la suma del volumen de sólidos más el volumen del agua. ¿Por qué es la suma? Porque el volumen de vacíos, y se lo voy a escribir por aquí, volumen de vacíos. El volumen de vacíos es importante porque es un volumen que puede estar lleno o de agua o de aire. Al fin y al cabo es un hueco. Entonces, usualmente nos sirve para tratar de entender cuánto se va a deformar ese suelo. Entonces, pues en este caso, si yo sumo 364.8 más 470, me va a dar un volumen de vacíos de 834.8. Ahora, nuestro esquema ya está completo, ya tiene todas las cotas que requeriría. Eso significa que nosotros pues ya podemos imaginarnos a este suelo. Sabemos que tiene una parte sólida, sabemos que tiene una parte líquida. Esa parte líquida, pues tal vez lo podemos asociar con agua. No necesariamente es agua. Fíjense, incluso bueno, si hay un derrame de gasolina o otros efectos, bueno, es una fase líquida. Y otra fase que le llamamos pues fase sólida, ¿no?
llena de nitrógeno, de dióxido de carbono, de aire. Bueno, ahí ya tenemos nuestras tres fases del suelo. Y con esas tres fases del suelo, nosotros podríamos encontrar las relaciones que usualmente los describen bien, lo describen pues a todo dar, ¿no? Una de ellas, la primera que yo te mencionaba, era contenido de agua. Esa formulita de contenido de agua es peso de agua entre peso de sólidos por 100%. Ok. Si lo hacemos, resulta que vamos a dividir 470 entre 3070 y nuestro resultado lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un contenido de agua de 15.31%. Si te das cuenta, pues es un contenido de agua bajito, ¿no? Probablemente no te acabes de dar cuenta, pero comparado a lo que yo te decía hace algunos minutos, que en la Ciudad de México reportamos 280, que tal vez una arcilla tiene 90, que tal vez un limo tiene 60, que tal vez una arena tiene 15. Ah, pues eso ya nos está identificando, a pesar de que no conocemos ese suelo, ese ejemplo, pues ya nos está hablando de que tiene un contenido de agua bajo, que no nos va a dar muchos problemas. Eso es una buena impresión, ¿no? Es como cuando alguien va y se hace un estudio de sangre y le dice, pues usted tiene 85 de azúcar. Ah, que a todo dar, ¿no? No voy a tener problemas, no me voy a convertir en diabético. Ah, bueno, sígase alimentando de esa forma. Ah, bueno, todo dar. Bueno, esa es una de las propiedades, ¿no? Otra de las propiedades que yo te decía era peso volumétrico de la muestra. Y para obtenerla, nosotros dividimos el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Eso nos va a llevar a dividir 3.540 entre 1.963. Y esa división, pues nos va a dar el peso volumétrico o la densidad. En este caso nos da 1.8, 1.803, alguien diría, gramos por cada centímetro cúbico. Ese valor es alto. Nos está hablando de que ese suelo tiene una densidad alta. Quedamos que el límite era de 1 hasta 2.4. Entonces, encontrarnos con un 1.8, pues nos habla de que es un suelo que tiene muchas partículas rellenando el hueco que dejan las partículas más grandes. Y eso es bueno, porque nos habla de de gran trabazón. Por decirlo de alguna forma muy mexicana, está macizo ese suelo, ¿no? Está macizo, está pesado, ¿no? Fíjate que estas unidades son unidades de laboratorio. ¿Por qué? Pues porque esta muestra es una muestra de laboratorio, ¿no? Alguien me va a decir, bueno, pero es que yo necesito ocupar ese suelo en obra. Entonces, ¿eso a cuánto equivale? Ah, pues esa unidad equivale a 1.8, 1.803 toneladas por cada metro cúbico en obra. ¿Qué quiere decir? Que si llega un camión de 10 metros cúbicos, pues están llegando 18 toneladas de material, ¿sale? Para obra. Y si yo quisiera publicar mi investigación en un material científico, bueno, pues tendría que multiplicarla por 9.81, o sea, por la gravedad, y me daría un peso volumétrico de 17.68 kilonewtons por cada metro cúbico. Y les digo, en realidad, nosotros al estar dentro del el Tratado de Libre Comercio y ser parte de la ONU y manejar un sistema internacional, deberíamos de manejar la última cantidad en kilonewtons y en metros cúbicos. Pero honestamente, pues no, casi nadie las usa, ¿no? Más que las personas muy letradas, ¿no? Muy estudiadas como los doctores en ingeniería, pues utilizan kilonewtons entre metro cúbico. Y te digo, las nuevas normas tratan de utilizar esas unidades, porque se supone que las nuevas normas están dirigidas a profesionistas actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que aprender a usarlas. Bueno, contenido de agua, peso volumétrico. Hay otra propiedad que es importante, que es la relación de vacíos, y que me relaciona, es una relación de vacíos, volumen de vacíos entre volumen de sólidos. En este caso, pues yo estaría dividiendo 834, lo voy a anotar a propósito, 834.8
centímetros cúbicos entre 1128.7 centímetros cúbicos. Y la relación de vacíos de este suelo nos daría 0.74, 0.7396. Fíjate, yo te decía que una relación de un material compacto te iba a dar como 0.3, 0.5, y que un material suelto te andaba dando 3. Entonces, este valor pues, nos hace pensar de que es un material compacto. Y otra vez, no lo conocemos, pero ya nos está dando datos de él. Perdón, tal vez muchos de nosotros no nos conocemos por esta situación de la pandemia, ¿no? Pero si alguien de nosotros dijera, pues yo tengo yo peso 500 kilos, caray, caray, como que ya nos haríamos una idea de esa persona, nada más por ese numerito. O de la misma forma, si alguien, al sentido contrario, si alguien nos dijera, no, pues yo peso 48 kilos, pues también nos haríamos una idea de esa persona, nada más por un numerito. Y esa es la idea de encontrar estos numeritos. La relación de vacíos ya me puede hablar de que ese suelo no va a tener problemas. El peso volumétrico me está diciendo de que es un suelo pesado. Esta densidad de sólidos me está diciendo de que es un suelo promedio desde el punto de vista de materia orgánica. Este contenido de agua me está diciendo de que no me va a dar muchos problemas. Y todo eso de un suelo que no conocemos, que llegaron por ahí 3 o 4 datos de laboratorio y que ya nos está dando información. Es muy bueno, ¿no? Nada más que, ojo, esos 3 o 4 datos de laboratorio que llegaron, pues requieren de cierto análisis y de cierta, de imaginarnos este esquema separado de fases de suelos, que a su vez nos permite identificar pues cómo se está comportando, ¿no? Si es muy denso, si es ligerito, muchas cosas. Ahora, alguien también podría ser de su interés saber el grado de saturación, o sea, cuánta agua tiene, ¿no? Y yo les decía que ese grado de saturación, pues lo dividimos o lo obtenemos al encontrar el volumen del agua entre el volumen de la muestra. Puede ser que lo multipliquemos por 100 o no. Bueno, en este caso vamos a multiplicarlo por 100 para que sea un porcentaje. Y sería 470 entre, no, perdón, tuve aquí un pequeño error. No es entre el volumen de la muestra, es entre el volumen, es entre el volumen de vacíos. Porque el grado de saturación nos habla acerca de qué tan llenos de agua están sus huecos. Eso nos llevaría a dividir 470 entre 834.8 y eso nos da un valor de 56.30. Fíjate, otra forma de imaginarme ese suelo. Sé que es un suelo pesado, que no tiene muchos huecos. Esto me lo está diciendo aquí. Yo creo que es tan me lo está diciendo que te lo voy a anotar. No tiene muchos huecos. Y además de que no tiene muchos huecos, el 56% de los huecos que tiene están llenos de agua. O sea, no está totalmente lleno de agua. Y bueno, pues son de las cosas que nos podemos imaginar con ese suelo. Tal vez una extra que nos podríamos imaginar sería la porosidad o el peso volumétrico seco. Me muevo tantito mi pantalla, ahí está. Fíjate que la porosidad nos la podemos calcular como volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. ¿Qué tan poroso es ese suelo? 834.8 entre 1963.5. Eso nos da que tiene una porosidad del 42%, 40, o 0.42, 0.425. No es tan bajita, pero para hacer un suelo está bien, ¿no? Y lo último que podríamos encontrar sería un peso volumétrico seco, que es cuando lo sequemos y que siga ocupando el mismo volumen, pues qué tan ligero, qué tan pesado será. Y para eso, pues nosotros tendríamos que dividir
el peso de los sólidos entre el volumen de la muestra. En este caso, 3070 entre 1963.5. Eso nos da 1.56 gramos centímetro cúbico. Bueno, entonces si te das cuenta, a partir de poquitos datos que le sacamos a ese suelo, pues nos imaginamos un montón de cosas, ¿no? Ahora, es un primer ejemplo. Es un primer ejemplo. Pregunta, ¿cómo vamos? Todo bien, profe. Vamos bien, profe. Bien, Qué profesor. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues les pongo otro ejemplito, ¿no? Otro ejemplito. Para Ok. eso, movemos nuestra pantalla y le ponemos por aquí una línea. Y fíjense que este otro ejemplo, vamos a considerar que es una muestra que, que se sacó o que se extrajo debajo del nivel de aguas freáticas. Entonces se lo anotamos como dato, ¿no? Poner por aquí dato. Oye, no me conviene, no. Me conviene. ¿Verdad? Bueno, vamos a ponerle unos datos que tenemos que es una muestra debajo del nivel de aguas freáticas. Está, bueno, ¿qué es? Perdón, no, a veces luego tengo esa bronca de querer sobreexplicar. Yo les decía que en algunas zonas de la ciudad, si nosotros hiciéramos alguna excavación, sobre todo hacia Iztapalapa, hacia la Lagunilla, hacia el aeropuerto, hacia Ciudad Azteca, hacia Tepito, va a existir alguna profundidad donde se genera un nivel de agua freática. Es un nivel de agua que está abajo de nosotros. En, Dependiendo de la zona, ese nivel puede estar cercano. Por decirte algo, Iztapalapa, pues puede ser que nos encontramos a 2 metros de profundidad. Yo hace poquito me tocó en un estudio en Montevideo a 3 metros de profundidad. Bueno, pues dependiendo de la zona lo vamos a encontrar a diferentes profundidades. Puede ser que alguien de ustedes me diga, no, pues es que yo vivo en un cerrito y en ese cerrito hago una excavación y no encuentro agua. Ah, pues no encuentras agua porque ya estás en una zona dura y también por el principio de vasos comunicantes, pues va a ser difícil que el agua suba, ¿no? Sí hay un cierto ascenso, pero no fuerte. Usualmente la encontramos en zonas bajas. Bueno, ya está. Entonces, esta muestra la encontraron debajo de ese nivel de aguas freáticas. ¿Qué significa eso? Pues que está muy probablemente saturada. Entonces le vamos a poner por aquí que esa muestra tiene un grado de saturación del 100%. GW igual a 100%. Eh, Esa muestra le detectaron un peso volumétrico de 1.47 gramos por cada centímetro cúbico y tiene un contenido de humedad de 110%. Fíjense, esos datos como que ya nos hablan de que ese suelo es un poco deformable. Por este contenido de humedad, resulta que ya está más allá del 100%. Significa que hay una parte de sólidos casi por una parte de agua. Su peso volumétrico no es tan fuerte. Si bien es cierto que no parece el del agua de 1, ni parece el de una roca de 2 puntos y algo, pero pues anda intermedio, ¿no? Entonces anda ahí intermedio y está por debajo del agua. Ah, pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues, es hacer otra vez nuestro esquema de suelo. Y ese esquemita pues, nos va a llevar a dibujar una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Ahora, esas 3 fases, pues habrá que acotarlas, ¿no? Y con los datos que nosotros tengamos. En este caso, pues parece que no nos están dando, parece que me está haciendo falta un dato. Eh, y vamos a apelar a ustedes. Van a ver que con esos 3 datos lo podemos sacar. Eh, Alguien que nos quiera regalar, como de qué tamaño se imaginó esa muestra.
¿Cómo de qué tamaño podemos imaginarnos esa muestra? De 20 de diámetro por 30 de altura. Puede ser, puede ser, pero fíjate, fíjate, déjame jugar un poquito, no contigo, sino jugar con la idea, ¿no? Vamos a imaginarnos de que esa muestra sí la sacaron de un cubo, ¿no? Sí lograron sacar un cubito del fondo de la exploración, a pesar de que ya hay agua, a pesar de que ya hay agua. Bueno, por ahí nuestros operadores lograron ponerse unas botas para no mojarse los pies y lograron sacar esa muestra de suelo. ¿Cómo de qué dimensiones te imaginas ese cubo? De 40 por 40. Bueno, órale. Vamos a jugarla así, como porque pues vamos a aprovechar lo que nos está diciendo nuestro compañero. Ahorita le hacemos algún comentario, ¿no? Pero él nos dice que sacaron un cubo que medía 40 por 40 y 40 en todas sus dimensiones. 40 centímetros. Ok, pues entonces, ¿qué volumen tenemos ahí? ¿Qué volumen de muestra tenemos ahí? Bueno, pues sería 40 por 40 por 40. Pues entonces tenemos un volumen de 64,000 centímetros cúbicos. 40 por 40 por 40, 64,000 centímetros cúbicos. Bueno, pues eso ya lo podemos acotar. Entonces, del lado donde van los volúmenes, ahí ya tenemos un volumen de 64,000 centímetros cúbicos. Ahí está nuestro volumen. Fíjate que de los datos que nos da, viene el dato de peso volumétrico. Entonces, si el peso volumétrico de la muestra lo podemos calcular a partir del peso y el volumen, pues entonces de aquí podríamos nosotros sacar el peso. Nos va a quedar que el peso de la muestra va a ser igual a volumen de la muestra por peso volumétrico. ¿Ya está? Entonces, si yo multiplico 64,000 por 1.47, 64,000 por 1.47, pues me va a dar 94,080 centímetros cúbicos. Y con eso, no, perdón, no son centímetros cúbicos. Yo creo que por eso conviene tal vez poner los numeritos. Voy a ponerlos. No es de que me dé flojera, sino que a veces reducimos nuestro espacio de trabajo, ¿no? Fíjate, 1.40, 64,000 centímetros cúbicos por 1.47 gramos por cada centímetro cúbico. Bueno, pues ya te imaginarás de que los centímetros cúbicos se simplifican y que nos va a quedar la cantidad en gramos. Entonces, peso de la muestra, 94,080 gramos. Bueno, pues vamos a ponérselo. Ya quedamos que el aire no pesa, ¿no? 94,080, 0,80. 80 gramos. Ok, ahí está. Ya tenemos esas cantidades. Estamos ocupando uno de los datos que nos dieron. Alguien por ahí podría decir, oiga, profesor, pero aquí nos dieron este dato. Y ese dato de GW igual a 100 significa que la GW nosotros la podemos obtener de volumen de agua entre volumen de vacíos por 100%. Y si ahorita nos la están dando que vale 100%, pues eso significa que en mi igualdad, pues volumen de agua, la única forma de que ese resultado sea igual es de que volumen de agua y volumen de vacíos valgan lo mismo. O dicho de otra forma, mira, si yo este 100% lo mando del otro lado de la igualdad, pues resulta que me va a quedar volumen de agua entre volumen de vacíos igual a 100 entre 100. Los porcientos se van a anular y me va a quedar que volumen de agua entre volumen de vacíos va a ser igual a 1. ¿Eso qué significa también? Pues que el volumen de agua es igual al volumen de vacíos.
¿Eso a dónde nos lleva? Que si el volumen de agua es igual al volumen de vacíos, el volumen de aire es igual a 0. Es decir, no hay aire o no hay fase gaseosa. Y eso nos permitiría tal vez replantear nuestro esquema y decir, pues es que en realidad, si no hay una fase gaseosa, nuestro sistema nada más tiene dos fases. No hay agua, no hay gas. Entonces mi volumen, pues digamos que lo puedo acotar a ese intervalo nada más. Ahí está. Pues mi fase gaseosa desaparece. ¿Por qué? Pues porque quedamos nosotros de que estábamos debajo del nivel de aguas freáticas. Eh, Nada más hay agua y partículas sólidas, no hay aire en ese suelo. Nada más tengo dos fases. Ahí está. Bueno, ya sabemos algo, ¿no? Ya sabemos. Ahora, ¿qué más podríamos utilizar de dato? Mira, ya utilizamos este dato. Ya utilizamos este dato. Ya sabemos que está debajo del NAF y que por eso eh, todos los huecos están llenos de agua. Y parece que el único dato que no hemos utilizado es este, ¿no? Entonces, pues hay que utilizar. Y ahí nos está diciendo que el contenido de agua vale 110%. Ahora, nuestra formulita que nosotros por ahí tenemos en nuestro acordeón, nos diría, el contenido de agua es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos por 100%. Órale. Pues entonces de ahí podemos despejar algo, ¿no? Entonces lo sustituimos. Y nosotros lo que haríamos sería sustituir 110% es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos por 100%. Ok, bajamos el 100%, lo mandamos del otro lado, y nos va a quedar 110% entre 100% igual a peso de agua entre peso de sólidos. Es decir, 1.1 va a ser igual a WW entre WS. Ahora, ¿qué significa eso? Pues que es el peso del agua y el peso de los sólidos. Pero no sé cuánto pesa el agua y no sé cuánto pesan los sólidos. Entonces, esta ecuación vamos a dejarla por aquí, temporal, ¿no? Vamos a dejarla incluso como remarcada, como temporal. Nos sirve, pero todavía no sabemos uno de esos dos valores. Híjole, ya me acabé los datos. Parece que no voy a llegar, ¿no? Bueno, parece. Pero si soy observador, me doy cuenta de que el peso de los sólidos más el peso del agua, la suma de estos dos, me tiene que dar este. Y entonces puedo plantear otra ecuación. Y puedo decirle a mi lector que 94,080 gramos va a ser igual al peso del agua más el peso de los sólidos. Híjole, otra vuelta me dejó las mismas incógnitas. Pues con más razón, resulta que yo me acuerdo de mis clases de álgebra de la secundaria y digo, mira, aquí tengo un sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones que tienen a dos incógnitas que son las mismas. Entonces, eso se llama un sistema de ecuaciones. ¿Y qué hago para resolverlo? Pues sustitución, suma y resta, igualación o graficar, ¿no? Y entonces, pues en este caso, tal vez te voy a proponer que nosotros le digamos a nuestro lector que de la expresión de arriba, de la expresión 1, nosotros podemos obtener que 1.1 peso de sólidos es igual a peso de agua. Y eso lo podemos sustituir en la expresión 2. Y entonces nos va a quedar que 94,080 gramos es igual a la sustitución que tenemos de arriba, es decir, a 1.1 WS más WS. En esta nueva ecuación ya nada más hay una variable, y entonces la puedo sumar. Me va a quedar 2.1 WS igual a 94,080 gramos. Y ese 2.1 lo bajo y me va a quedar que el peso de sólidos es igual a 94,080 entre 2.1 igual a 44,800 gramos. Y ese valor ya lo puedo sustituir en mi esquemita, en el peso de sólidos. 44,000
44,800 gramos como peso de los sólidos. Ok, ya tengo los pesos de los sólidos. Ah, pues fíjate que este valor lo sustituyo en esta expresión. Si quieres, en esa expresión le podemos bautizar como expresión 3. Y bueno, ahora sustituyendo en 3, nos va a quedar que el peso del agua va a ser igual a 1.1 veces el peso de sólidos, que ya lo sabemos, ¿no? De 44,800 gramos. Y eso nos va a dar 49,280. Ok. 49,280 gramos. Bueno, y entonces resulta que ahí nuestra suma de esos dos valores nos debe de dar este. Si no nos da ese, quiere decir que no supimos despejar, ¿no? Y que habría que regresarnos a la secundaria. O que tuvimos algún error porque nos habló nuestro hermanito en estas clases a distancia, ¿no? Bueno, ok. Ahí ya tenemos nuestros valores. Entonces, fíjate que parece que nos están haciendo falta los volúmenes y habría que apelar qué es lo que más podemos saber de ese suelo. Y resulta que nosotros sabemos cuánto pesa el agua, ¿no? Y cuánto volumen genera el agua en función de su densidad. Entonces, si nosotros sabemos su peso, pues nosotros también podríamos determinar su volumen a partir de ese peso. Tú sabes que el peso volumétrico del agua, pues es de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, y esa expresión viene de peso del agua entre volumen del agua. Podríamos despejar el volumen y nos podría quedar que volumen es igual a peso del agua entre el volumétrico del agua. En ese caso nos daría 49,280 gramos entre 1 gramo por cada centímetro cúbico. Los gramos se me van a simplificar y nos va a quedar de resultado 49,280 centímetros cúbicos. Lo mismo, pero con otras unidades, ¿no? Bueno, y si ya tenemos ese valor, pues entonces el que nos falta lo podemos obtener con una resta. Es decir, vamos a restar 64,000 menos 49,280 y eso nos va a dar 14,720. Ahora todo esto de la muestra que se imaginó nuestro compañero. Ahora, no, está bien, lo que se imaginó está bien. Nada más ahorita le hacemos algún comentario, ¿no? Ahora, ya que tenemos todo, ya que tenemos todas estas cantidades, pues resulta que es prácticamente como rellenar nuestro rompecabezas, ¿no? Cada una de estas piezas, pues es una pieza del rompecabezas y el chiste es encontrarlas todas, ¿no? Ahora, ya que encontramos todo nuestro rompecabezas, pues ya nada más falta ponerle el marquito, ¿no? O sea, hacerlo bonito. ¿Y qué significa en este caso hacerlo bonito? Pues encontrar todas las propiedades que por ahí nosotros mencionábamos hace algunos minutos. Significa encontrar, pues, esas propiedades índice que decíamos, ¿no? Vamos a ponerlas. Y mira, por decirte varias de ellas. La más sencilla, contenido de humedad, me relaciona peso de agua entre peso de sólidos por 100. En este caso, nos va a dar 49,280 entre 44,800. Creo que era dato, ¿no? Pero lo confirmamos, nos da de 110%. Otro que era dato era el peso volumétrico de la muestra. Es peso entre volumen. ¿Qué pasa si yo divido 94,080 de peso entre 64,000 de volumen? Bueno, pues resulta que nos dará un peso volumétrico de 1.47 toneladas por cada, gramos por cada centímetro cúbico. Pero esas son unidades de laboratorio, las unidades de obra sería 1.47 toneladas por cada metro cúbico y aproximadamente nos daría
14.7 kilonewtons por cada metro cúbico. Digo aproximado porque la gravedad no vale 10, sino que vale 9.81. Bueno, ok. Otra propiedad que nos interesaría sería saber la densidad de sólidos. Y esa es peso de sólidos entre volumen de sólidos por grama C. Ok. Nuestro peso de sólidos en este caso es 44.800 entre 14.720. Y esa división nos da en este caso de 3.04. Está un poquito alta. Y ese valor alto tal vez nos hable o que tiene muchos minerales, o que probablemente tiene sales minerales, ¿no? En ese suelo. La presencia de sales, desde el punto de vista mecánico no genera gran problema, pero desde el punto de vista químico sí, porque probablemente tú habrás visto algún sitio donde el salitre sube a la construcción. Y bueno, el salitre viene de la sal. Entonces, bueno, por ahí nos está diciendo ese suelo, ojo, probablemente sea necesario impermeabilizar para que no te suba el salitre, ¿no? O buscar una forma de romper la presión del suelo. Bueno, otro valor importante podría ser nuestra relación de vacíos, que nos va a relacionar volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y eso nos da, el volumen de vacíos en esta ocasión vale 49.280, entre el volumen de sólidos que vale 14.720. Y en esta ocasión nos da de 3.34. ¿Te acuerdas de ese valor? Ese valor significa que no está tan compacto, que está pues algo bofo, ¿no? Algo, pues vamos a ponerle así, poco compacto. Y si está poco compacto, pues habría que revisar cuánto se va a provocar de asentamientos. Hay que echarle ojito a ese suelo, ¿no? Que no se hunda mucho. Alguien va a decir, ¿cuánto se va a hundir? Bueno, pues habría que investigar y eso va a ser parte de de otros temas que veremos pues tal vez dentro de un mes y medio, que ese suelo con la carga que tiene ahorita tiene una cierta relación de vacíos. Si le oprimimos y le aumentamos el esfuerzo, pues lo lógico es que esa relación de vacíos baje, pero la consecuencia va a ser un cambio en el volumen. Y eso, bueno, pues no es tan fácil como que de platicar, pero aquí ya te estás imaginando una relación de vacíos inicial y al final de aplicarle la carga, vamos a llegar a una relación de vacíos final. Bueno, y eso nos podría decir cuánto se va a hundir ese suelo. Bueno, lo veremos con varias sesiones, ¿no? O sea, eso no lo podemos explicar de un día para otro, se va a requerir varias sesiones. Pues tal vez otro valor que sería de nuestra importancia o de nuestro interés sería la porosidad, qué tan poroso está ese suelo. Y la porosidad nosotros la encontramos como volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. En este caso, 49.280 entre 64.000 centímetros cúbicos. Y eso nos da 77%. Fíjate, 77% de porosidad. Entonces sí está poroso, ¿no? Sí se escucha poroso. Bueno, fíjense que ahorita desarrollamos esos dos ejemplitos. Algo de lo que yo pues tal vez le comentaría, no criticaría, ¿no? Le haría la observación a la propuesta que nos hizo el compañero de sacar un cubo que midiera 40 por 40. Pues desde que ese cubo que mide 40 por 40, pues estaba siendo bastante pesado y bastante estorboso. Fíjense, algo que ustedes traten de dimensionar 40 por 40, pues más o menos es híjole, pues tal vez, y para que todos se lo imaginen, pues tal vez sería un cartón de cerveza, ¿no? Pero de suelo, o sea, relleno de tierra. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que ese cartón o ese cubo, pues va a tener un peso de 94 kilos. 94 kilos, ¿no? Y entonces esos 94 kilos no van a ser tan fáciles de sacar. Imagínate, a ver, levanta 94 kilos en un volumen de un cartón de cerveza, pues no es tan sencillo sacarlo. Entonces, esa es la razón por la cual nuestras muestras pues no pueden ser tan grandes de 40 por 40. Tal vez yo les decía, bueno,
una opción que se maneja más de forma común, pues es de que nuestras muestras tengan tal vez 20 por 20 o 15 por 15, 20 por 20 por 20. ¿Eso a qué volumen nos lleva? Bueno, pues 20 por 20 por 20, pues tal vez nos lleva a un volumen de 8,000 centímetros cúbicos. Y esos 8,000 centímetros cúbicos por 1.47, pues nos da un peso de 11.78 kilos, 11.7 kilos. 11 kilos, pues es algo más manejable, ¿no? 11 kilos contra 94, pues como que sí vale la pena mejor esforzarnos por hacer una muestra chiquita que no se nos rompa. Pero bueno, pues por eso es un poquito especializado en la extracción de ese tipo de muestras. Pero bueno, ya es lo único que yo tendría que por comentarles, ¿no? Bueno, ahorita nos dio la oportunidad de ver estos dos ejemplos, tal vez con la tableta, porque porque mi computadora se sigue reiniciando, pero este, pero pues creo que sí nos dio la oportunidad de mostrarles algo. Miren, por ahí se sigue reiniciando esta cosa. Bueno, el 0%. Probablemente con la tableta se cortó un poquito más la conexión, pero pues aquí seguimos, ¿no? Ahora, si alguien de ustedes tuviera alguna duda, pues yo creo que la podemos aclarar, pero también entiendo que pues llegamos al tiempo límite de nuestra clase y que en ese tiempo límite pues alguien ya se tenga que desconectar, ¿no? Pues también pues paramos nuestra grabación